Voy a hablar de impresionismo abstracto. Cuando uno pinta, o cuando se dedica al arte de pintar, uno empieza a percibir, cuando socialmente se quiere promocionar, una serie de obstáculos. Y yo pensaba siempre que esos obstáculos tenían alguna ingenuidad, que era parte de mi falta de mi inserción social aquí en Brasil. Pero después empecé a estudiar el tema y vi que es mucho más complejo. Por lo general las personas no saben el origen de una visión predominante en el arte, que es hacer figuras abstractas. Estos obstáculos se dan porque, primero, en una suerte de contradicción, las personas llaman a esto arte figurativo, lo que es una cosa muy amplia, porque dentro de la figura hay múltiples estilos. Está el barroco, las figuras renacentistas, las visiones clásicas, pero bueno, ya es una forma de desconocer el tema del arte figurativo. Después están un montón de ideas de que la persona que hace manchas es más libre, es más moderna. ¿Cómo surgió esto? Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial tenía un enemigo visible, que era Alemania. Entonces Hollywood, para apoyar este proyecto de alianza, hizo muchas películas mostrando a Rusia como un país que iba a ser invadido por los nazis, como un país serio, importante. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania dejó de ser un enemigo visible y un problema para Estados Unidos. Entonces, Joseph McCarthy empezó a hacer una persecución en Hollywood de los artistas que habían hecho películas defendiendo un poco el modelo soviético. Y esto se convirtió en una paranoia. Muchos artistas fueron expulsados de Estados Unidos. El más renombrado y más conocido es Charles Chaplin, que fue expulsado. Y se empezó a ver comunismo en todas partes. Hubo una casa de brujas. Acabó con la imagen de Estados Unidos de un país libre, de un país, digamos así, donde era aceptada la diversidad, sino que se había convertido en una nueva Edad Media, con un santo oficio que era el Congreso de Estados Unidos, que perseguía y veía comunismo en todo. Entonces, Estados Unidos empezó cuando este senador, John McCarthy, perdió espacio y poder político, se heredó la imagen negativa de que en Estados Unidos había persecución política y que no había libertad. Entonces apareció un grupo de pintores, aparecieron pintores, uno en una tela tiraba pintura y otro pintaba directamente toda la tela. Uno era Jackson Pollock, y el otro era Mark Rothko. Uno, bueno, tiraba pintura y el otro pintaba directamente todo el lienzo. Y a esto se le llamó expresionismo abstracto. Si uno hiciese eso, ese tipo de pintura, las personas que saben pintar los crucificarían, delatarían al instante de que eso no tiene ningún valor artístico, nada. Pero esta gente, sin saberlo, empezó a ser financiada por los servicios de inteligencia americanos. La CIA percibía, porque tenía puestos sus pies fuera de Estados Unidos, que la imagen de Estados Unidos había sido deteriorada. Y al apoyar este movimiento propiamente estadounidense de impresionismo abstracto, estaba dándole una nueva propaganda a Estados Unidos, que era el país de la libertad, donde uno podía pintar según lo que se le ocurriese al ombligo de él, que es una pintura totalmente que no cuestiona la realidad, despolitizada,
es para una especie de terapia, de uno hace manchas y se siente bien, uno puede hacer exposiciones si tiene contactos, amigos, buenas relaciones, puede vender carísimo sus obras y consigue cierta promoción. Toda esa visión entró muy bien en la burguesía, porque siempre tenemos una burguesía media, con poco bajo nivel cultural, muy mediática. La burguesía, entró muy bien en la burguesía mediática. Y después eso entró en las escuelas de arte, y hoy es predominante. Un montón de chicos haciendo manchas, que no saben dibujar, no saben pintar. Todo eso fue gracias al Servicio de Inteligencia americano, que promocionó eso como una forma de contrarrestar la visión del arte rusa, que era una visión mucho más rígida, guiada por parámetros, jerarquía, técnicas, una visión mucho más seria de lo que era el arte. Por eso hoy en Occidente vemos que cualquiera es artista. No sucede lo mismo, y además es una ruptura. El concepto de ruptura es muy fuerte. Ellos no respetan ninguna tradición artística, cosa que nunca había hecho la humanidad. En la literatura no existe de que una persona empiece a escribir de la nada y publique un libro sin haber leído otros autores. En la música no existe que una persona que vaya a un conservatorio y le hagan tocar el piano y no distinga las notas o no tenga oído musical, progrese. Generalmente cuando un músico escribe ya ha escuchado otras músicas o conoce los otros autores, un músico erudito sabe distinguir quién fue Beethoven, quién fue Mozart, un escritor sabe quién fue Cortázar, quién fue Jorge Luis Borges, quién fue Cervantes. Este corte que se da en que ellos no reconocen a los otros pintores de la historia de Occidente, también es lo que ha hecho que dé una imagen falsa de libertad y de iniciativa, apoyado por los grandes, apoyado por personas del peso de Rockefeller, que creían que la pintura era solamente libre iniciativa. Ese es el origen del expresionismo abstracto. Es un origen político y de bajo nivel cultural.